¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Lamentablemente no voy a poder estar con ustedes en vivo en la sesión que habíamos programado para el día de hoy. Sin embargo, no quise pasar por desapercibido este momento y les voy a dejar grabado, valga la redundancia, este video, que aunque es muy corto, pero de alguna manera aborda lo que yo quería platicar hoy con ustedes. En primer lugar, decirles que cerramos el módulo 1. Estamos trabajando el módulo 2, que en la historia de la filosofía tiene que ver con la filosofía griega. Y es muy interesante porque los filósofos griegos van a poner la base de toda la filosofía. Es decir, en el mito, por supuesto que hay filosofía, porque se trata de responder a la pregunta ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo es que fue creado el universo? Sin embargo, la respuesta pues fue mediante una narración simbólica. ¿Qué significa esto? Que al mito hay que leerlo y hay que interpretarlo desde su lenguaje, porque está compuesto de metáforas, de íconos, está compuesto de parábolas, y lo importante no es lo que el mito nos dice literalmente, sino lo que está en el fondo de la palabra, es decir, el significado metafórico. Por ejemplo, si en el Génesis se habla que el hombre es creado por barro, hay que entender perfectamente lo que es el barro. O sea, no podemos decir que el hombre es creado por barro y decimos, pues eso hasta te carcajeas, ¿no? Porque ¿cómo es que del barro el hombre va a ser creado? No, eso tiene un significado profundo. Los griegos, o la novedad de la filosofía griega, es que van a responder precisamente a las problemáticas sobre el origen del universo, sobre qué es el hombre, hacia dónde voy, cómo es que conozco el mundo, pero ya no mediante un lenguaje mitológico, ya no mediante una narración simbólico, analógica, parabólica, icónica, sino que ahora se va a utilizar otro tipo de lenguaje, es decir, un lenguaje mucho más racional. Y en este caso aparecen 4 escuelas grandes en la filosofía griega. Tenemos los presocráticos, que como ustedes lo vieron, van a tratar de responder a la pregunta del arjé, o cuál es el origen de todas las cosas, y para ello van a decir que está en el agua, que está en el aire, que está en el fuego, es decir, que están los diferentes elementos de la naturaleza. Por ahí va a avanzar mucho Heráclito y Parménides, porque para Parménides el origen de todo está en el ser, solo que el ser es estático, no se mueve, es inmutable, y para Heráclito el ser siempre está en cambio, siempre está en transformación. De tal manera que nuestra visión del mundo es muy heráclito-parmenidana. ¿Qué significa esto? Que ambos tienen razón. Es decir, yo, Toño, si lo pienso desde una visión heraclitiana o de Heráclito, pues mi vida está en un constante cambio, en una constante transformación, y qué padrísimo, porque eso nos hace crecer. Pero aunque yo crezca, aunque yo me haga más viejo, siempre queda una esencia de lo que yo fui desde la infancia. Segunda escuela, Sócrates. Sócrates es fundamental porque Sócrates ya no va a pensar en el arjé, el origen de las cosas, sino que ahora va a pensar precisamente en el hombre, ¿quién soy? De tal manera que él recupera como una reflexión filosófica una frase que estaba esculpida a la entrada de Delfos, es decir, todos los griegos la veían cuando pasaban por ahí, y es: conócete a ti mismo. Es decir, ¿quién eres? ¿Qué es lo que te hace ser humano? Y Sócrates pues va a afirmar precisamente que la pregunta fundamental en la filosofía es el ser humano, y cómo es que el ser humano puede conocer el mundo, cómo es que el ser humano tiene ideas para poder comprenderlo y conocer de manera objetiva y verdadera. Tenemos los sofistas, que van a ser estos hombres de la época de Sócrates, que van a discutir con él porque él prepara a los jóvenes para que ellos tengan un pensamiento crítico. Los sofistas no, los sofistas los preparan para el ejercicio de la política. Por eso la ciencia que los sofistas van a encargar de enseñar, pues es la retórica, es decir, cómo persuadir, cómo engañar a los interlocutores para que tus propuestas políticas sean las que se deban vivir o sean las que se deban de ejercer, ¿no? Después de los sofistas vienen 2 filósofos fundamentales, que es Platón y que es Aristóteles. Platón es un idealista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Platón, si tú ves, esto es un vaso de unicel. Dice Platón: ¿por qué sabes que esto es un vaso de unicel? Porque tú primero tienes el concepto de vaso de unicel en tu cabeza. Es decir, no necesito ver este vaso para decir, hay un vaso de unicel. Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Veo el vaso de unicel físicamente, pero realmente lo que lo hace ser un vaso es el concepto que yo tengo en la cabeza de vaso de unicel. Si yo no supiera que esto fuera un vaso de unicel, diría, no sé qué sea.
Entonces por eso es idealista, porque las ideas para Platón, ¿en dónde están? En el pensamiento, en la razón, en el intelecto. Y Aristóteles es completamente lo contrario. Aristóteles es un filósofo realista, porque Aristóteles va a responder, a ver, te equivocas, Platón. Esto es un vaso de unicel porque tiene una materia y tiene una forma. Es decir, tiene una materia de lo que está compuesto, de lo que está hecho, el material, ¿no? Esa es su materia. ¿Y su forma? Pues que sirve para, tiene una finalidad para que yo pueda ver, no sé, llenarlo de bebida, llenarlo de un líquido y poderlo tomar, o llenarlo de cualquier otra cosa, puede ser de dulces y poderlos comer. Pero esa es su finalidad, o sea, el vaso tiene una finalidad, pero tiene una materia. Es decir, el concepto de vaso no está en mi intelecto, sino está en el vaso mismo. A eso se le llama realismo. Y está compuesto por, acuérdate, sustancia y accidente. ¿Cuáles son los accidentes de este vaso? Puede ser un vaso más grande. El tamaño es el accidente. El color puede ser un vaso negro, azul, rosa, pero sigue siendo vaso. ¿Qué pasa si yo lo rompo? ¿Qué pasa si yo lo rompo? Deja de ser, ¿qué? Un vaso. ¿Por qué? Porque la esencia, lo que lo hace ser es la finalidad. Pero los accidentes es el color, es el tamaño. Yo mismo, si yo me pinto el pelo de naranja, sigo siendo Toño, porque lo único que cambia es un accidente. No sé si me explique, ¿no? Y después podemos decir con Aristóteles que todo se compone por causas. Hay una causa eficiente, es decir, quién creó el vaso. Hay una causa material, ya dijimos que son lo físico. Hay una causa formal, que es el concepto. Y hay una causa final, que es la finalidad. Y en Aristóteles, obviamente, algo muy importante en su filosofía, pues es la ética. Y es la ética de las virtudes para Aristóteles. Es decir, el fin último en la ética de Aristóteles es ser feliz. ¿Y quién es ser feliz? El hombre virtuoso, la mujer virtuosa, aquellos que saben vivir en un equilibrio entre un exceso y un defecto. ¿Qué es el exceso? A lo mejor vas a una fiesta. El exceso es, pues, de que te pones bien alcoholizado, haces tus tonterías, agarras tu carro ya bien borracho, vas, pum, te estampas, ¿no? Eso ya no es felicidad, es decir, es el exceso. El defecto es ir a la fiesta, no bailar, no querer reír. Entonces, ¿a qué vas a la fiesta? Entonces, ¿quién es el virtuoso? Aquel que sabe vivir en equilibrio, con prudencia. Es decir, por supuesto que el vino, el baile, el cantar, ¿no? Pero sin llegar a esos extremos de poner en riesgo tu vida. Sin más, estos son los temas que tú estás trabajando en estos módulos y mi única recomendación es la siguiente. Me he dado cuenta que algunos de ustedes realizan actividades bien hechas, propositivas, pero hay a quien le falta dedicarle más tiempo. Chicos, dedíquenle más tiempo a las actividades. Cualquier duda, estoy en el correo electrónico antonio.mondragon@itesen.mx y cualquier detalle de calificaciones, esto es importante, mándenme correo para checarlo de manera personal con ustedes. O por cualquier medio que ustedes tienen y podemos tener acceso. ¿Sale? Cuídense mucho, éxito y una disculpa por no poder estar en vivo el día de hoy con ustedes. Hasta pronto.